Mensaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, el día de hoy. Voy a dar un breve mensaje. Perdonen, hermanos. Respecto al arrepentimiento y la conversión como dos elementos fundamentales en la vida de todo creyente evangélico. Recordemos que el arrepentimiento y la conversión, son dos elementos también que nos conllevan a alcanzar indiscutiblemente nuestra salvación. Vamos a hablar de estos dos términos porque hoy en día ha existido una verdadera confusión respecto a esto. El arrepentimiento que muchas veces se manifiesta dentro de mucho creyente es un arrepentimiento falso. La conversión que se manifiesta muchas veces en mucho creyente es una conversión falsa. Sin embargo, el arrepentimiento y la conversión que la Biblia a nosotros nos presenta, se nos presenta como un cambio rotundo dentro de nuestra vida. Un giro no de 360 grados, porque si damos un giro de 360 grados caeríamos al mismo lugar. Amén. Literalmente hablando. Sino que es un giro de 180 grados en donde nosotros volteamos nuestra vida de llevar una vida fuera de Dios y alejados de Dios posiblemente a llevar una vida cercanos a Dios y conforme a la voluntad de Dios. Por esa misma razón el arrepentimiento y la conversión son dos elementos fundamentales para nuestra salvación. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Dicen amén? Hechos capítulo 3, versículo 19. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: lo vamos a ver desde el versículo 19, por favor, hasta el versículo 25. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dicen amén? Puede sentarse, hermano. En esta oportunidad quiero hablar con respecto a lo que viene siendo el arrepentimiento, que en el griego es metanoia, y la conversión, que en el griego, mi amado hermano, se le conoce como epístrofe. Hacemos dos interrogantes. ¿Quiénes son las personas asistentes, congregantes o congregadas? ¿Y quiénes son todas aquellas personas que van a vivir, a convivir, a interactuar o a interrelacionarse dentro de los templos? ¿Por qué hacemos estas dos preguntas? Porque dentro de las iglesias, el verdadero convertido y arrepentido es aquel, mi amado hermano, que se congrega como iglesia. Ayer yo di un mensaje en la mañana hablando acerca de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y hablaba referente a que cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, como miembros tenemos una funcionalidad necesaria dentro de la iglesia. Por eso es de que la Biblia nos habla y nos dice que todos nosotros somos miembros por individual, pero un solo cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Entonces, como lo venía diciendo, dentro de las iglesias existe algo que hay personas que se congregan como iglesia, pero también existen personas que solo se congregan como oyentes, como personas que van a convivir, como alguien que se siente confortable con interactuar con otros, pero no tiene ninguna funcionalidad dentro de la iglesia. Sucede, mis amados hermanos, que la Biblia nos presenta estos dos elementos, el arrepentimiento y la conversión. Quiero tocar la diferencia de estos dos elementos para que usted entienda mejor qué es el arrepentimiento y qué es la conversión. Convertirse es dar un giro para darle la espalda al pecado y seguir a Dios. Dígale al hermano que está a su par. Convertirse es darle la espalda al pecado y tomar la decisión de seguir a Dios. ¿Dicen amén? Eso es convertirse, la conversión. El arrepentimiento es la convicción profunda sobre el hecho de que yo quiero volver a Dios. O sea, el arrepentimiento se da cuando una persona que tal vez va, aquí hay un ejemplo claro que fue el hijo pródigo. El arrepentimiento se da cuando una persona va, se aleja de Dios, pero llega un momento en donde existe un pensamiento real que dice: necesito volver a Dios. Eso es el arrepentimiento. Así que la conversión es la acción, la elección misma de querer volver a Dios, mientras que el arrepentimiento es pensar en que debemos volver. Amén. Arrepentirse es pensarlo. Amén. Es decir, yo tengo que volver a Dios. La conversión es la acción de volver a Dios. Diga conmigo, pues, el arrepentimiento es pensar que yo tengo que volver a Dios. La conversión es la acción de regresar a Dios. Amén. Entonces, dentro de las Sagradas Escrituras, los apóstoles hablaban de la conversión, del arrepentimiento y de la conversión como dos elementos los cuales nos iban a permitir a nosotros, mi amado hermano, alcanzar aún hasta el perdón de pecados. Oiga bien, porque sabe usted que si hoy en día mucho ser humano no ha alcanzado, y por eso quiero tocar el primer punto, quiero hablar del arrepentimiento y sus efectos en el ser humano. Quiero comenzar hablando del arrepentimiento. Porque hoy en día todo ser humano quiere ser perdonado de sus pecados. Todo ser humano busca ser perdonado de sus pecados. Pero el perdón de pecados, mi amado hermano, viene a través del verdadero arrepentimiento y de la verdadera conversión. Toda persona que se arrepiente, oiga muy bien,
lo primero que piensa es, ya no quiero pecar. O también puede pensar, yo soy pecador. Ese arrepentimiento lleva a la persona a tomar la decisión, oiga bien, de dejar de vivir una vida tal vez en pecado, una vida desordenada, una vida sucia, una vida fuera de la voluntad de Dios, porque la persona comienza a hacer conciencia de que lo que está viviendo está incorrecto delante de Dios. Entonces esta persona comienza a tener una metamorfosis que nosotros conocemos también como un lazo o una transformación. Comienza a tener una transformación porque se está dando cuenta que no está viviendo conforme a los parámetros ni a los cánones bíblicos. Pero ¿sabe usted que hoy en día ha existido una verdadera confusión en base al arrepentimiento? Yo creo que lo dije hace unas semanas atrás hablando del arrepentimiento, que muchas veces la gente confunde el arrepentimiento genuino de querer cambiar, porque el arrepentimiento genuino es aquel pensamiento que te lleva a querer transformar tu vida. El remordimiento es aquel que tú sientes por lo malo que hiciste, pero que en tu corazón sigue habiendo la misma intención de seguir haciéndolo. Y eso es lo que hoy en día se ha confundido, el arrepentimiento con el remordimiento. Y hoy en día mucha gente vive remordiéndose de sus acciones, pero no buscar arrepentirse. Amén. Sí, hay gente que se pone de rodillas muchas veces y dice, Señor, perdóname, y hasta llora, pero se levanta y se le olvida. Amén. Ese no es un verdadero arrepentimiento, porque no es un arrepentimiento que te esté llevando. ¿Sabe que ayer yo hablaba de las decisiones y les decía yo, el hijo pródigo primero tomó una mala decisión? Él decidió irse del reino de su padre. Pero dice que cuando él se dio cuenta de cómo estaba viviendo, vino a su mente, y ese es el arrepentimiento genuino. Vino a su mente y dijo, yo todo lo tenía con mi padre. Amén. Tenía todo su reino. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces viene el hijo pródigo y en ese pensamiento de arrepentimiento toma la decisión de regresar. Porque él dice, voy a regresar con mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Esa decisión el hijo pródigo la tomó porque en su mente se creó un verdadero arrepentimiento. Por eso yo quiero decirle, mi amado hermano, que cuando usted tenga ese tipo de pensamientos, analice que lo tiene que llevar a una verdadera conversión. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en solamente un pensamiento que se queda en remordimiento y nunca cambiamos. En nosotros tiene que existir una metamorfosis, oiga bien, completa, una sunesis. El problema de mucha gente es que no se ha arrepentido genuinamente. Están confundiendo lo que verdaderamente significa arrepentirse. ¿Por qué lo decimos? Mucha gente dice que se arrepintió de sus pecados, pero verdaderamente sigue viviendo de forma que no denotan los cambios propios del arrepentimiento. Hay personas, oiga bien, que van a la iglesia y siguen viviendo de una manera desordenada. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Hay personas que van a la iglesia y siguen viviendo de una manera totalmente fuera de los mandamientos de Dios. Hay personas, oiga muy bien mi amado hermano, que van a la iglesia y no existen cambios sustanciales dentro de su vida. Y como les decía ayer a los hermanos, ¿sabe qué se refiere a pertenecer al cuerpo de Cristo? Que todos tengamos un mismo sentir y que todos pensemos los unos por los otros. Imagínese usted que un asesino viniera a la iglesia y que él aparentemente se sienta arrepentido, pero sentado él en la banca de la iglesia le cae mal el vecino y le dan ganas de matarlo. ¿Qué piensa usted que haría? Y así es mucha gente. Estoy hablando en sentidos extremos. Amén. ¿Qué piensa usted que haría ese asesino? ¿Se levantaría de la silla
y estoy seguro que sería capaz de matarlo porque por algo era un asesino. Pues así muchas veces es la gente. La gente viene de afuera siendo chismosa, peleonera, pleitista, y según su arrepentimiento, aquí dentro de la casa de Dios tendría que ser diferente. No, pues se sienta a la par de uno que le cae mal, chismea, murmura, critica y hasta le quiere agarrar las greñas. ¿Por qué? No hay cambios. No hay cambios sustanciales en la vida de la persona, y por eso hay mucha gente que vive en un falso arrepentimiento. Ese falso arrepentimiento se da aún dentro de las familias, se da en las iglesias, se da aún dentro de hermanos, se da aún dentro de amigos, se da aún dentro de relaciones amorosas. Falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pretendemos cambiar arrepentidos aparentemente, pero no existe un cambio. Porque todo lo dejamos sin llevarlo a una verdadera conversión. Por eso déjeme decirle, mi amado hermano, que si usted pertenece al Evangelio de Jesucristo, usted aprenda que cuando viene arrepentido delante de Dios, su arrepentimiento tiene que ser genuino. Por eso la Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. ¿Sabe por qué aquí hay mucha gente que muchas veces dice: es que yo no sé si el Señor ya me perdonó? ¿Sabe por qué? Porque no se han arrepentido de corazón. Porque si los creyentes se arrepintieran de corazón delante de Dios, estoy seguro que entenderían lo que aquí dice el libro de Hechos cuando dice: el que se arrepiente y se convierte, van a ser borrados sus pecados. Hay mucha gente que aquí piensa que Dios no lo ha perdonado, pero ¿sabe por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino en usted. Usted le pide perdón a Dios de labios, pero sus acciones demuestran lo contrario. Le dice: Señor, perdóname, tal vez le fallé a mi familia, perdóname, me fui a los vicios, perdóname, me alejé de ti, perdóname. El problema es de que usted se lo dice de labios, pero sus acciones siguen siendo las mismas. Amén. Entonces no hay una verdadera transformación, no hay una verdadera metanoia, no hay un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Por eso es de que vivimos una vida en donde tenemos miedo que Dios no nos perdone, en donde tenemos miedo que nuestra vida se acabe, en donde andamos preocupados, desesperados. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se arrepiente de corazón, oiga bien, cuando uno se arrepiente de corazón y busca cambios, la vida comienza a progresar, a crecer, a desarrollar, porque ya en usted está existiendo una transformación genuina. ¿Sí, hermano? Porque eso es como aquel esposo que llega con la mujer y le dice: perdóname, me arrepiento de lo que hice. Amén, hermano. O la mujer que llega con el marido: perdóname por lo que hice. Y antes era un descuidado, pero luego, después de su arrepentimiento, se vuelve detallista, se vuelve amoroso, un papá responsable, un esposo responsable, aprende a cocinar, aprende a llevar a los hijos a la escuela, deja a sus amigos, se queda en su casa, le gusta compartir con su familia. ¿Cómo no va a haber un verdadero arrepentimiento ahí? ¿Verdad que sí, hermano? Yo le aseguro que su mujer se enamora más. Se ríen las hermanas. Para Dios no hay nada imposible, hermanas. ¿Verdad? Imagínense qué pasa con Dios. Le fallamos a Dios, pero regresamos a sus pies, a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Te hemos fallado, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero vengo arrepentido y me vuelvo fiel, me vuelvo amoroso, me vuelvo un creyente asistente, un creyente obediente, un creyente con el temor de Dios. Como Dios no nos va a borrar nuestros pecados si en nosotros está existiendo un verdadero arrepentimiento, pero no de labios. Dicen gloria a Dios. Por eso, hermano, si nosotros queremos buscar un verdadero arrepentimiento, lo tenemos que hacer genuinamente. Como le decía a una hermana el día de ayer, porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces hacemos cosas que a Dios le ofenden.
Amén. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, a veces consciente o inconscientemente, hacemos cosas que a Dios le ofenden. Nosotros, si nos hemos arrepentido completamente, tenemos que saber esto. Todo arrepentimiento genuino te va a llevar a una verdadera transformación. Mucha gente dice que se arrepiente todos los días, pero en su mente no hay deseo de conversión. Tenemos que entender que el arrepentimiento, algunos lo conciben como un mero estado mental. La Biblia enfatiza el arrepentirse como un verdadero cambio de forma de pensar. No se trata entonces de un cambio por causa de la crisis que se pueda estar viviendo, ni de una actitud propiamente subjetiva ni ortodoxa, tampoco es una actitud subliminal, sino es algo real que tiene que llevar al creyente a lo que es la conversión. En pocas palabras, el arrepentimiento no es algo mental, es algo real. Amén, nada más. Es algo que lo tiene que llevar a usted a una verdadera conversión. Usted puede pensar: Señor, te he fallado, Señor, soy un pecador. Y ahí se puede quedar ese pensamiento. Y usted puede seguir viviendo su vida como usted quiera. Pero ese arrepentimiento no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es: Señor, te he fallado, he pecado, quiero cambiar, voy a cambiar. Ahí entra la verdadera conversión. Y pasamos a la conversión. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. El verdadero arrepentimiento nos conlleva a nosotros a una verdadera conversión. Apocalipsis capítulo 2. Sucede que si hacemos un análisis detallado de lo que el apóstol Pedro hablaba en Hechos, nos vamos a dar cuenta que Él nos ayuda a conducirnos a una vida concreta de arrepentimiento, un cambio concreto. Ese cambio concreto de vida es lo que nosotros llamamos conversión. Cuando nosotros nos volteamos y le damos la espalda al mundo y al pecado y nos dedicamos a Dios, ese es el cambio concreto que todo ser humano tiene que llevar. Del arrepentimiento viene la conversión. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 2:5. Por eso es que el arrepentimiento y la conversión son dos cosas que van de la mano. No puede ser una nada más. El arrepentimiento y la conversión son dos cosas que van de la mano. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres. A ver, léalo usted fuertemente, por favor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está escuchando, hermano? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dígale al hermano que está a su par: arrepiéntase de todo corazón. Ese arrepentimiento de todo corazón nos conlleva a una verdadera conversión. En pocas palabras, vuelvo a repetir, esa conversión hace que usted se olvide de su vida antigua y usted comience a vivir su vida en Cristo. Mucha gente que dice: pero es que, ministro, mi carácter no lo puedo dejar. Necesitas arrepentirte.
mis viejas costumbres no las puedo dejar. Necesitas arrepentirte. Un verdadero arrepentimiento te va a llevar a una verdadera conversión. Y en la verdadera conversión, mi amado hermano, no te vas a acordar de tu antigua vida. No te vas a acordar de lo que viviste, de lo que fuiste. Era lo que le decía. Porque si viene un asesino y se sienta aquí, disculpe que ponga este ejemplo, ese asesino se va a sentar sabiendo que la verdadera conversión hizo que él se olvidara de todo lo que hizo y que él dejara atrás todo lo que hizo y arrepentido hacer obras dignas de arrepentimiento. Y que aunque en su mente puedan pasar muchas cosas, sus acciones ya no van a ser como antes, sino que sus acciones van a ser diferentes, porque él ha dejado de ser un asesino y ha pasado a ser un hijo de Dios. Y por eso alguien un día me preguntó, pero ¿y por qué Dios lo perdonaría? Pues porque cuando un ser humano se arrepiente y se convierte de todo corazón, el que decide perdonarle sus pecados es Dios. Dicen amén. Y por eso es de que no cualquiera se puede arrepentir genuinamente y de corazón. Suena difícil de aceptar, pero así es. Amén. Pero tiene que cambiar, y por eso vuelvo a repetir, una verdadera conversión se da en muy pocas personas. La conversión es, mi amado hermano, la conversión es un tópico teológico bastante amplio. Lo que sucede realmente es que, como acabamos de mencionar, mucha gente no ha entendido lo que significa venir al Evangelio. Es por eso que todos los ministros son responsables de darle a la iglesia una verdadera explicación que conlleve una verdadera o un verdadero doctrinamiento de la palabra del Señor. En ocasiones, oiga bien, tratamos de impresionar a Dios únicamente con la construcción de templos, con edificar cosas físicas, pero esto no es posible solo así dentro de la iglesia. Los convertidos, oiga bien, son aquellos que van a trabajar para la obra. Los convertidos son aquellos que aprenden a ayunar. Los convertidos son aquellos que aprenden a orar. Aquel que no sabía ni siquiera el Padre Nuestro, pero aquí ya ora 1 hora, 2 horas, porque ha aprendido a orar, y tal vez pudo haber sido el peor ciudadano de su pueblo. Los convertidos son todos aquellos que después de no saber ni siquiera Jesús lloró, se saben varios textos de la Biblia. Después de haber sido lo que fueron, un verdadero convertido es aquel que realmente transforma sus pensamientos humanos a pensamientos cristológicos. Por eso la iglesia tiene que estar llena de verdaderos convertidos, porque la conversión es el cambio que se ve. La conversión son las acciones que da testimonio de nuestra verdadera conversión o de nuestra verdadera transformación. Escuche muy bien. Por eso dígale al hermano que está a su par, la verdadera conversión es de que usted ponga por obra la palabra. Porque hay muchos hermanos que también se saben la Biblia, pero no hacen nada de lo que saben. Piensan más carnalmente que espiritualmente. Amén. Piensan más humanamente que espiritualmente. Y usted puede hablar muy bonito, pero si no cumple la Biblia, no se ha convertido de corazón. Y por eso, mi amado hermano, lo fundamental dentro de la iglesia es de que hayan verdaderos convertidos. Amén. Eso es lo que necesita Cristo. Verdaderos convertidos, personas que practiquen. Mateo 7:16, por favor. En ocasiones se piensa que aquellos hermanos que tienen muchos versículos de la Biblia en la mente también son convertidos. Pero debemos recordar que la misma palabra de Dios dice esto: por sus frutos, ¿verdad que se lo sabe? Otra vez, por sus frutos. No. Usted solo continúe con lo que yo le digo. Por sus frutos. Ya no quiere repetir porque usted solito sabe, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Amén.
¿Dicen gloria a Dios? ¿Sabe que yo he escuchado a mucha gente decir, es que ese mensaje que está predicando el ministro ya me lo sé, pero no lo cumple? Amén. He escuchado a mucha gente decir, es que ese texto yo me lo sé de memoria desde que yo tenía 5 años, pero no cumplís. Ni siquiera el de Jesús lloró. Yo no lloro porque soy macho. Llorá si Jesús lloró. ¿Ah que sí? Sin sentimientos, dice. No queremos cumplir, oiga bien, las Sagradas Escrituras, y por eso vuelvo a repetir, la Biblia dice, por sus frutos, siga leyendo, a ver, San Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si usted quiere que los templos se llenen, tiene que haber oración, tiene que haber ayuno, tiene que haber vigilia. Dicen amén. Porque ¿sabe usted qué decía el doctor Emán? Y esto es algo bueno que nosotros lo tenemos que enseñar. Esta iglesia no solo se tiene que llenar de familiares de ustedes, de primos, de tíos, no. Esta iglesia se tiene que llenar de convertidos de otros lados, de convertidos del Salvador, de convertidos de México, de convertidos de Nicaragua, de convertidos de otros lados. Porque ¿de qué nos sirve llenar los templos de solo familiares? A veces hasta los mismos ministros son familiares. Y nosotros estamos en un país, mire, que está refugiando de todos lados. Todos los centroamericanos están viniendo para acá. Amén. Ahorita ya nos están mandando a todos los de la Florida, porque todos se van a venir para acá. No piense usted que no se van a venir para acá. Con esas leyes que están poniendo allá, muchos se van a venir para estos lugares. Pero hay que orarle al Señor que no, porque si no se va a llenar de ladrones. Estos pueblos se van a volver peligrosos. Yo le dije al Señor, con todo lo que está pasando allá, nos van a mandar a mucha gente que es mala y aquí se van a volver pueblos peligrosos. Eso es lo que ha pasado en otras ciudades. Pero regresando al punto, oiga bien, las iglesias no solo se tienen que llenar de familia nuestra, se tiene que llenar de convertidos de otros lados. De gente que escuche el evangelio y diga, yo quiero ese cambio. De gente que escuche el evangelio y diga, yo quiero ese evangelio. De gente que lo mire a usted y diga, yo quiero ser como él. De gente que lo mire a usted y diga, yo quiero hacer lo que él hace. De gente que lo mire a usted y diga, yo quiero ese cambio porque mi vida va mal, mi vida no tiene salida, tengo vicios, estoy sumido en la pobreza, estoy sumido en la escasez, estoy sumido en los problemas, yo quiero un cambio como él lo tiene. ¿Y sabe cuál va a ser su respuesta? Pues ese cambio, esa metanoia vino a través del arrepentimiento y de la verdadera conversión a Dios. Por eso la Biblia dice, para que vean en ti y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dígale al hermano que está a su par, pues, haga que la gente lo imite usted, porque usted está imitando a Cristo. ¿Va que sí, hermano? Como se los decía a los hermanos muchas veces, a veces ni hasta los hijos quieren ser como los papás, porque no les dan buenos ejemplos. Mire, hace unos días me llama una señorita que hizo una avería y me dice, mire ministro, es que la verdad, ¿qué me puede decir mi papá? Y a veces hasta los hijos se atreven a juzgar a los papás, pero ¿sabe usted que los únicos culpables son los papás? Porque ni siquiera dentro de su familia demuestran esa verdadera conversión que el evangelio les da. Amén. Porque cuando los hijos son pequeños y lo miran a usted en la iglesia, piensan que usted cuando llegue a su casa va a tener una verdadera conversión. Pero mira que usted llega a su casa y problema tras problema tras problema tras pleito, y que salen los sartenes volando y que salen los zapatos volando. Lo primero que va a pensar el niño va a ser, ¿para qué va a la iglesia mi papá? Porque su hijo piensa más que usted. Amén. Y va a decir,
pero ¿y por qué no cambia? Si nosotros vamos a la iglesia, ¿para qué? Para cambiar, para vivir en paz. Nos predican de la paz, nos predican de la coinonía, de la comunión, nos predican de llevarnos bien los unos con los otros, nos enseñan y los niños aprenden, porque los patojos aquí entienden. Entonces en ellos comienzan a existir ¿qué? Dudas. ¿Y sabe por qué es eso? Porque ellos observan que no existe una verdadera conversión. Cuando nosotros venimos al evangelio, hermano, tenemos que entender que esa conversión la tenemos que demostrar a nuestra familia, a los seres humanos que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, a aquellos que son impíos, incrédulos, inconversos, para que ellos miren en nosotros. ¿Y sabe usted qué dice el papá cuando el niño le dice eso? Antes mejor ya no voy a la iglesia, en lugar de decir voy a cambiar. ¿Verdad que sí? Muchas veces el creyente lo primero que hace es, ya no voy mejor, igual no cambio, nunca voy a cambiar. ¿Pero y por qué? Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo para ser un hombre de éxito, una mujer de éxito, hágalo por su progreso, hágalo para que Dios, oiga bien, forme en usted una persona victoriosa. Porque si a veces nuestros pecados nos pesan, nuestros malos pensamientos nos pesan, es por eso. Pero cuando nosotros encontramos ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera conversión, logramos entrar en un verdadero reposo. ¿Sabe que yo me he dado cuenta? Y se lo digo, ya voy a terminar con esto. Yo me he dado cuenta que hay creyentes que cuando permiten que Dios transforme sus vidas y se arrepienten de todo corazón y se convierten, he visto cómo viven en paz con Dios, con ellos mismos y con su familia. Pero tienen que cambiar muchas cosas. Por eso es de que yo siempre le digo a la gente, Dios a nosotros nos provee de todas las cosas, mi amado hermano. Con esto voy a concluir, vamos a San Mateo 3:8. El arrepentimiento genuino traerá de manera consecutiva la conversión. Es por ello que hacemos énfasis en que no se trata de hablar tanta vanidad, sino de actuar demostrando fruto. Amén. ¿Sabe qué le vamos a decir ahorita? Lo mismo que le dijo un día a su mujer o su marido. Déjame de estar pidiendo tanto perdón y mejor hacerlo. Deja de estar hablando tanto y mejor cumplirlo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Es bueno que dejemos de hablar tanta vanidad y que lo hagamos. Porque ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros realmente nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Darle la espalda a lo malo y seguir a Dios es lo que Dios quiere. Amén. Amén, hermano. ¿Está escuchando? ¿O ya le cayó mal? No, ¿verdad? Mira al hermano que está a su par y dígale, arrepintámonos. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere sanarnos. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Arrepentíos y convertíos para que seáis sanados, dice la palabra. Y en esta parte de la Biblia que leímos en Hechos, dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. En pocas palabras, para sanar y para ser librados de nuestros pecados, nos tenemos que arrepentir y convertir de todo corazón. Dejémonos ya de tanta palabrería y de tanta vanidad y hagámoslo. San Mateo capítulo 3, versículo 8. Hay que hacer énfasis que un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión nos hacen hablar menos y hacer más. ¿Qué dice la Biblia? San Mateo 3:8, por favor. Otra vez léalo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por última vez, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú quieres
pedirle perdón a Dios y estás arrepentido con el Señor, haz frutos dignos de arrepentimiento. Eso es una verdadera conversión. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios los guarde. Arrepintámonos, convirtámonos. Cristo se los dijo en aquella enseñanza: arrepiéntanse y conviértanse, o si no van a perecer como aquellos 18 que murieron aplastados por la torre. El arrepentimiento y la conversión genuinamente tienen que estar como dos elementos fundamentales de nuestra salvación. Denle un abrazo al hermano que está a su par y dígale: sigamos adelante cuidando nuestra salvación delante de Dios. Arrepiéntase y conviértase. Que Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Puede sentarse ahí. Ahorita vamos a orar por ustedes. Recuerden que vamos a entrar en una oración para pedirle al Señor que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas. Creo que arrepentirse y convertirse tiene que hacer que esta iglesia crezca.